Muy buenos días. Con la presente vamos a hacerles a ustedes una explicación lo más sencilla posible de un experimento que realizamos con mi esposa y que se ha denominado la fragua y que consiste en viviendas construidas por autoconstrucción. Tienes la palabra. Gracias. Pues resulta que en mi familia había un conductor que se llamaba Ángel María López, que resultó ser un líder comunal extraordinario. Era muy inteligente. Un día me dijo, manejando el carro, que si el doctor podría hacerle los planos para su casa. Le dije, claro que sí, Ángel María, ¿dónde la va a hacer? No, yo no tengo lote, ni tengo plata, pero la voy a hacer. Absolutamente decidido. Entonces me sorprendió su decisión y su manera de hablar y resolví comentarle eso a un amigo de Germán que era un funcionario del CIMBA, Centro Interamericano de Vivienda, que estaba funcionando en Bogotá en esos momentos, y que se reunían aquí en nuestra casa los sábados por la tarde a hacer jazz. Y él me dijo, no, eso es muy fácil, yo te explico cómo se pueden organizar. Me aconsejó primero que se reunieran unas 12 personas para hacer un equipo que pudiera tener personería jurídica. Pero resulta que pronto se volvieron 96 familias y tuvimos que acudir al Instituto de Crédito Territorial a ver si allí se podía conseguir terreno y financiación. Tuvimos la suerte de que todo se facilitó. El gerente nos ayudó muchísimo y el que lo sucedió también, Aníbal López Trujillo, y resulta que se convirtió en un programa sumamente exitoso que empezaron a copiar por todo el país, primero en Cali, después en Cartagena y en la costa, y luego en la Antioquia. Bueno, se volvió una cosa nacional. Cuando nosotros estábamos construyendo nuestro barriecito de 96 casas, eso estaba funcionando ya en el país. Fue mucho el éxito que tuvo, porque mucha gente se enteró y empezaron a hacer publicaciones. Le hicieron muchas publicaciones, nos tomaban muchas fotos, iban de noche a verlos trabajar. En la parte de atrás de las casas hicimos una mediagua. Desde el comienzo se comenzó por eso, para que las personas que estaban, los usuarios que estaban construyendo, pudieran pasarse a estas casas y estar cerca de la obra. Eso fue absolutamente importante porque las personas que venían de otros trabajos para llegar a las 6, 7 de la noche, pues el trajín era muy duro. Y entonces teniendo las casas, teniendo un cuarto en la parte de atrás, ahí se acomodaron las familias y estaban cerca. Ellos llegaban a su casa, pero ya tenían la obra ahí. Eso fue un aspecto importante. Luego hubo incluso grupos de arquitectos que financiaron funcionarios que ayudaban en la obra para que eso fuera todavía más completo. Y tuvo así mucho éxito, y el presidente de la República, el día que inauguramos la primera obra, que fueron 56 casas, lo invitamos por iniciativa de José Gómez Pinzón, ¿no? Sí. Que era asesor de la presidencia de la República, y estaba sorprendido de lo que veía y hizo un comentario sumamente importante. Le dijo, si esto se repite en el país, este modelo, el país cambia completamente. Y fue así. Resulta que en Bogotá hubo un alcalde que se llamó Jorge Gaitán Cortés,
arquitecto que lo tomó muy en serio. Y no solamente promovía grupos por todas partes, sino nos invitaba y íbamos a fundar juntas de acción comunal, se llamaba, en todas partes, sino que se volvió una organización de orden nacional. En este momento figura el Ministerio de Gobierno, un departamento especial que se llama así, de Promoción de Acción Comunal del Ministerio de Gobierno. En el barrio La Fragua de Bogotá, 42 familias juntan sus esfuerzos para obtener casa propia. Estimulados por el arquitecto Germán Samper y su esposa, y con la ayuda del Instituto de Crédito Territorial, estas familias se convierten fácilmente en propietarias de sus viviendas. Funcionarios del INSCREDIAL, el embajador de los Estados Unidos, Fulton Freeman, y el director del punto cuarto, Charles Fossum, entregan las escrituras de propiedad a los beneficiados con este plan piloto realizado en el lapso de 7 meses y de grandes ventajas sociales y económicas. Con fondos de la Alianza para el Progreso, el Instituto a la Sociedad Mutuaria de Construcción Préstamos en Dinero le acreditó los lotes urbanizados y le dio asistencia técnica y social. Estas casas son las primeras del plan de 1.300 que el Instituto adelanta por el sistema de autoconstrucción en varias ciudades del país. La parte que me tocó a mí era obviamente la parte técnica. Y empezamos a diseñar en el conjunto. El Instituto de Crédito Territorial nos ofreció 2 manzanas en las cuales cabían 20 casas, 25 casas. Y yo me di cuenta que las 2 manzanas tenían obviamente una calle entre las 2. Había llegado, lo primero que hice fue quitar la calle para tener un solo espacio que resultó muy cerca de 1 hectárea. Me puse a trabajar, a hacer diseños teóricos. Tomaba un área dentro de la cual tenía casas pequeñas, calculando el número de, siempre basándonos en 1 hectárea, basándonos en eso. Confirmé que era posible aumentar la densidad. Con escuelas y centros comunales. Sí, dejando espacio para los servicios comunales. Este diseño se pudo hacer gracias a que entendí yo que del tamaño, si uno tiene el tamaño de un lote, salen manzanas, si el lote es pequeño, los lotes son pequeños, las manzanas son pequeñas, y la manzana moderna en las urbanizaciones de Bogotá son pequeñitas. Y entonces, si yo hacía un lote más grande, que me cupieran 10, 15 viviendas, ese lote más grande me permitía urbanizaciones con calles a una mayor distancia y por consiguiente con un aumento de densidad. Las casas de La Fragua tienen unas características que no son suficientemente aparentes al exterior. Las características de esta casa fueron las siguientes. Levanté la cubierta lo suficiente para poder tener un mezanín. El mezanín no era muy reglamentario, era de altura bajita, si se quiere.
La habitación principal era muy pequeña y no había casi espacio para localizar la cuna de los pequeños. Entonces sugerimos colgarla del techo del mezanín, lo cual le economizó un espacio. Y a mí me han robado el alma y no tienen compasión. A mí me han robado el alma y no tienen compasión. Muchacha de mis amores, la que me robó la alma, la que yo llevo en el alma, abrazando mi sangre. Oye, cómo van diciendo las verdades de mi guitarra. El cuarto de atrás, una vez que se pasaron, algunos ampliaron para dormitorios, otros pusieron talleres, y una cosa interesante y curiosa fue que la Secretaría de Educación de ese entonces estaba buscando unos locales para poner una escuela. Tenían que, mientras construían la escuela definitiva, y por iniciativa de Yolanda y algunos de los usuarios dijeron, pues nosotros tenemos casi 100, resolvieron que sí, que los cuartos de atrás servían para clase, tenían acceso independiente, era una cosa muy importante, y 60 de esos espacios fue arrendado por la Secretaría. Esto significó que fueron beneficiados con ese arrendamiento, que habían prácticamente pagado la cuota de 90 pesos. Muchacha de mis amores, muchachita de mi alma. Y dije yo, si se hacen este tipo de urbanizaciones, vamos a ganar mucho espacio. Si nosotros logramos doblar las densidades que se tienen hoy día en los proyectos, vamos a necesitar la mitad del terreno. Y entonces me propuse trabajar el tema de densidad, que entre otras cosas se convirtió, cuando empecé yo a hacer los trabajos, en un tema de investigación que duró muchísimos años. Resulta que algún día amanecí yo, pues abriendo el periódico, me encontré con la sorpresa de que me habían puesto en una lista para el Consejo de Bogotá. Yo estaba en la lista de principales y estaba en el tercer renglón. Llegué a la conclusión de que no supe al principio quién había tenido esa deferencia, y efectivamente ese mismo día me citaron a una reunión. Era la época de Carlos Lleras como presidente, y algunos profesionales le ofrecieron que le iban a hacer una lista de personas que le pudieran colaborar, y esa fue la razón por la cual yo estuve 6 años de concejal. Y entonces la investigación que había hecho yo y que se había publicado en forma ordenada sobre las agrupaciones, se me presentó estando como concejal la oportunidad de convertir esas ideas en un acuerdo municipal. Al principio la gente no sabía qué es esto de las agrupaciones, y esto pasó el tiempo. La primera agrupación que se construyó fueron como a los 20 años. A mí ya se me olvidado que había puesto eso en el consejo, porque pues no se movía, y de repente hubo una generación de arquitectos
jóvenes recién salidos, para los cuales al descubrir que era posible tomar 2 lotes, englobarlos y poder hacer, en lugar de 2 casas, hacer 10 o 15 casas pequeñas, pero de calidad. Se presentó así el proyecto, era alcalde Virgilio Barco, y se aprobó el proyecto de las agrupaciones. Estas agrupaciones inmediatamente crearon una polémica. Hubo algunos que entendieron la ventaja que eso tenía y otros de manera peyorativa los llamaron conjuntos cerrados. El debate sigue y a mí me gustaría transcribir, me gustaría que Yolanda leyera los apartes en un libro que se presentó en una exposición en el Centro Pompidou, y la manera como el autor o la autora, porque es una mujer, consideraron estas agrupaciones. El título es Densidad, Síntesis. El arquitecto Le Corbusier, quien propuso para la ciudad torres altas, realizó un esquema en el que mostraba las características de un terreno con viviendas bajas e individuales, criticando con esto una bajísima densidad. Y al lado, un dibujo de una de sus torres, mostrando que se podía tener densidad alta con ocupación mínima del terreno. Analizando esta reflexión, yo concluí que ninguna de estas 2 propuestas urbanas era adecuada para un país pobre como el nuestro, y me pregunté, ¿podemos tomar los aspectos buenos de cada uno de estos 2 principios, es decir, viviendas bajas pero de alta densidad? Los dibujos realizados me indicaron que sí era posible, y dibujé un esquema que ha sido probado en distintos proyectos. Se resume en 3 fórmulas, así. Primera, viviendas bajas de baja densidad, Ciudad Jardín. Segunda, viviendas altas de alta densidad, Le Corbusier. Y tercera, vivienda baja de alta densidad, fórmula propuesta. A lo largo de mis proyectos de vivienda he constatado que este principio es correcto.